Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 15 al 24 y 30 al 34. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego, tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua, y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo, para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo». Me dijeron: «Haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro, y me lo dieron, yo lo eché al fuego, y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor, para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor, y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora, ve y conduce al pueblo, al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». Les dijo también otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar». Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca, y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Palabra del Señor. En este día nos encontramos para reflexionar sobre 2 lecturas que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a reflexionar sobre nuestra fe y compromiso como seguidores de Jesús. En la lectura del Éxodo, encontramos la historia del pecado del pueblo de Israel al adorar un becerro de oro y la respuesta de Moisés como intercesor ante Dios. La lectura comienza con Moisés descendiendo del monte Sinaí, llevando consigo las tablas de la ley que Dios le había dado. Sin embargo, al acercarse al campamento, Moisés escucha un alboroto y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro que ellos mismos han hecho. El corazón de Moisés se llena de angustia y tristeza al ver esta gran transgresión del pueblo.
En un acto de ira, Dios le dice a Moisés que dejará de estar con el pueblo y los destruirá debido a su gran pecado. Pero Moisés, en su papel de líder y mediador, intercede ante Dios en favor del pueblo. Él ruega a Dios que perdone a Israel y que no lleve a cabo su ira contra ellos. La intercesión de Moisés es un poderoso recordatorio del amor y la misericordia de Dios. A pesar del gran pecado del pueblo, Dios escucha la oración de Moisés y decide no destruir a Israel. En lugar de ello, castiga al pueblo por su pecado, pero les da una oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. En esta historia, podemos aprender varias lecciones espirituales importantes. En primer lugar, la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel pecó al adorar un becerro de oro, que era una forma de idolatría y desobediencia a Dios. Dios nos ha dado su palabra y sus mandamientos para que podamos vivir una vida en obediencia y comunión con Él. Cuando nos apartamos de su voluntad y pecamos, nos alejamos de la bendición y la protección que Él quiere para nosotros. En segundo lugar, podemos aprender sobre la importancia de la intercesión. Moisés se convierte en un modelo de intercesión ante Dios, pidiendo misericordia y perdón para el pueblo de Israel. Como creyentes, también somos llamados a ser intercesores, a orar unos por otros y por el mundo que nos rodea. La oración tiene un poder increíble y puede cambiar el curso de las circunstancias y las vidas de las personas. En tercer lugar, podemos aprender sobre el arrepentimiento y la gracia de Dios. Aunque el pueblo de Israel pecó gravemente, Dios les dio una oportunidad para arrepentirse y volver a Él. El arrepentimiento es un acto de humildad y reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios nos perdona y restaura nuestra relación con Él. Su gracia y misericordia son infinitas y siempre está dispuesto a perdonar y recibirnos de vuelta en su amor. En cuarto lugar, esta historia nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad personal. Aunque Moisés intercedió por el pueblo de Israel, cada individuo también es responsable de sus acciones y decisiones. No podemos depender únicamente de la intercesión de otros, sino que debemos tomar responsabilidad por nuestras propias acciones y vivir en obediencia a Dios. Finalmente, esta historia nos enseña sobre la importancia de buscar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Moisés tenía una relación íntima con Dios y buscaba su dirección en todo momento. Cuando buscamos a Dios, Él nos revela su voluntad y nos guía en el camino que debemos seguir. En conclusión, esta lectura nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia, la intercesión, el arrepentimiento, la responsabilidad personal, la fe en Dios y la búsqueda de su presencia en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza y con la levadura. En estas dos parábolas, Jesús utiliza imágenes cotidianas y familiares para enseñarnos acerca del crecimiento del reino de los cielos y la forma en que su influencia transforma y afecta nuestras vidas. A través de estos ejemplos sencillos, podemos aprender lecciones espirituales profundas que son aplicables a nuestra vida diaria. La primera parábola nos habla de la semilla de mostaza. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en el mayor de los árboles de hortalizas. Esta imagen nos muestra cómo el reino de los cielos comienza con humildad y aparente insignificancia, pero con el tiempo se convierte en algo grande y poderoso. Al igual que la semilla de mostaza, el mensaje del Evangelio comienza con la humilde predicación de Jesús y sus discípulos, pero se extiende rápidamente y alcanza a personas de todas las naciones y culturas. Esta parábola también nos enseña sobre la importancia del crecimiento y la madurez espiritual. Así como la semilla de mostaza necesita tiempo y condiciones adecuadas para crecer y desarrollarse, también necesitamos tiempo y la guía del Espíritu Santo para crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios.
Es un recordatorio de que el proceso de crecimiento espiritual es gradual y que necesitamos ser pacientes y perseverantes en nuestra búsqueda de una relación más profunda con Dios. Además, la imagen del árbol de mostaza, que proporciona refugio para las aves del cielo, nos muestra cómo el reino de los cielos ofrece protección y refugio para aquellos que buscan refugio en Dios. A medida que crecemos en nuestra fe y nos rendimos al señorío de Jesucristo, podemos encontrar descanso y seguridad en su amor y su gracia. La segunda parábola nos habla de la levadura, que una mujer esconde en 3 medidas de harina hasta que toda la masa es leudada. La levadura es un agente que causa que la masa crezca y se expanda. En esta parábola, la levadura representa el impacto del reino de los cielos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando permitimos que el reino de Dios entre en nuestras vidas, su influencia comienza a transformarnos y a afectar a aquellos que nos rodean de una manera positiva. Esta parábola también nos enseña sobre el poder de la influencia y cómo nuestras acciones y palabras pueden tener un impacto en los demás. Así como la levadura se mezcla con la harina y afecta toda la masa, nuestras vidas pueden influir en aquellos con quienes nos relacionamos diariamente. Como seguidores de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de llevar esperanza y amor a aquellos que nos rodean. Además, esta parábola nos recuerda la importancia de la perseverancia y la paciencia en nuestro testimonio. Así como la levadura necesita tiempo para fermentar toda la masa, también nuestro testimonio y nuestra influencia pueden requerir tiempo y esfuerzo para ver los resultados. No siempre veremos los frutos de nuestro trabajo de inmediato, pero podemos confiar en que Dios está obrando en y a través de nosotros para cumplir su propósito. En este día, te animo a que seas paciente y perseverante en tu caminar con Dios. El proceso de crecimiento espiritual puede ser lento y a veces difícil, pero podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y en que Él es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nuestras vidas. Espero que esta reflexión nos ayude a comprender la importancia del reino de Dios en nuestras vidas y a reconocer que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más pequeños y aparentemente insignificantes de nuestra existencia. Que podamos ser como el grano de mostaza y la levadura, permitiendo que el reino de Dios crezca en nosotros y a través de nosotros, para que podamos ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. Oración final. Señor omnipotente, te agradecemos por tu palabra que nos ilumina en nuestro camino de fe. Hoy te pedimos que nos des la gracia de ser fieles a tu llamado y de buscar siempre tu reino en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a reconocer cuando nos alejamos de ti y de tu plan para nosotros. Danos la fuerza para renunciar a todo lo que nos impida seguirte y obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a confiar en tu plan para nuestras vidas, aunque a veces no comprendamos completamente tus caminos. Permítenos ser instrumentos de tu amor y misericordia en el mundo, llevando tu luz a aquellos que nos rodean. Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría para discernir tu voluntad en medio de los desafíos y tentaciones que enfrentamos. Ayúdanos a ser como el grano de mostaza y la levadura, permitiendo que tu reino crezca en nosotros y a través de nosotros. Intercedemos también por aquellos que están lejos de ti, que han perdido el camino o se sienten perdidos en la vida. Que puedan encontrar la fuerza para regresar a ti y experimentar tu infinita misericordia y amor. Te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Que podamos ser testimonios vivientes de tu amor y de tu verdad en el mundo, y que podamos llevar esperanza y consuelo a aquellos que más lo necesitan. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.